para tiempos complejos. Bueno, arrancó el armado, lo que va a ser el nuevo esquema de poder del segunda parte del mandato de Javier Milei, con una Karina Milei en un rol muy protagónico, muy opacado Santiago Caputo en esta etapa del gobierno. De hecho, fueron muy pocos los representantes de las Fuerzas del Cielo que formaron parte de un encuentro de dirigentes de la provincia de Buenos Aires, que encabezó el fin de semana Karina Milei en Mar del Plata, junto a Sebastián Parejas, un diputado que va a llegar a la Cámara de Diputados, que fue su armador en la provincia de Buenos Aires. Va a ser reelecto además Martín Menem, otra figura clave que también la acompañó como presidente de la Cámara de Diputados esta semana. Y un poco Karina Milei también poniéndose al frente de todo ese armado en la provincia de Buenos Aires de los consejos deliberantes, legisladores y demás. Insisto, con un Santiago Caputo que aparece muy relegado del armado político para esta segunda etapa del gobierno, en la cual ayer ya Karina Milei puso además como objetivo ya trabajar en la reelección de Javier Milei en el 2027. Un Milei que sigue en esta modalidad así como discreta en términos de baja intensidad con relación a la discusión con sus adversarios. Ha dejado de insultar, ha dejado de apuntar de manera burlona, salvo algunos pocos que todavía están en ese lugar. Por un lado, por supuesto, el kirchnerismo y el peronismo, al que dejaron afuera incluso el gobierno de una manifestación que fue importante y la quiero destacar, que es que el Ministerio de Salud de la Nación, después de esa presentación bochornosa en la Cámara de Diputados, en la cual una mujer que trabaja en la estructura administrativa, el CONICET, y que está siendo ahora sometida a un sumario, presentó el caso de un jardinero magnetizado como la prueba de que esto era causada por vacunas AstraZeneca. Después de esto, el Ministerio del Interior sacó un comunicado en el cual pidió la adhesión de todas las provincias y dicen que por un tema de que la provincia de Buenos Aires y Formosa no quisieron adherir, no quisieron incorporarlas dentro del listado, porque uno puede decir muchas cosas sobre el kirchnerismo eventualmente, pero no es verosímil plantear que Nicolás Kreplak y el gobierno de la provincia de Buenos Aires con Kicillof a la cabeza tienen política antivacuna, más bien todo lo contrario, con lo cual los dejaron afuera del comunicado, pero más allá de esto que ratifica la idea de que el diálogo es con todos menos con el kirchnerismo, los comunicados es con todos menos con Axel Kicillof. Por lo menos el Ministerio de Salud tuvo, lamentablemente sometida a esta limitación de no poder sumar por razones políticas, nada más también a la provincia de Buenos Aires, nada menos, que es la que concentra mayor población del país. Pero bueno, por lo menos Lugones dio el gesto y tuvo el gesto de sacar un comunicado ratificando la necesidad de cumplir con el plan de vacunación y la importancia que esto tiene ante la reaparición que hay de algunas enfermedades que se creían erradicadas justamente por, hay algo del efecto de la pandemia, pero también mucho de la difusión de noticias falsas respecto de efectos adversos de las vacunas, como está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos con Donald Trump y las asociaciones que hace muy irresponsables vinculadas a los casos de autismo y demás. Pero la cuestión es que sacó el comunicado después de que Martín Menem le hubiese dado un espacio a esta diputada del PRO chaqueña para que convocara un conjunto de personas, todas muy antivacunas, a difundir sus ideas, nada menos que en el anexo de la Cámara de Diputados. El gobierno nacional reaccionó ante esto, ordenó un poco el discurso detrás del ministro Lugones. Pero bueno, volviendo a Milei y esta segunda etapa de su gobierno que busca consensuar con los gobernadores, que se van a convertir en una fuerza muy importante en este nuevo esquema de poder del Congreso. De hecho, Cristina Fernández de Kirchner no para de perder dirigentes o integrantes de los bloques oficialistas en la Cámara de Diputados y en el Senado, arriesgando en ambos casos ser la primera minoría, porque ahora se le independizó nada menos que Gerardo Zamora, el gobernador de la provincia de Santiago del Estero, un caudillo de la provincia que entendió que le convenía separar, como él tiene los 3 senadores, eso lo convierte en 3 votos muy importantes en la Cámara Alta y hace su propio juego, cosa que están haciendo los gobernadores
de Catamarca, Tucumán, o sea, gobernadores que formaban parte del espacio del peronismo y que eligen en este nuevo escenario hacer su propio juego, ¿no? Y esto deja a Cristina Fernández de Kirchner como presidenta del PJ, estando presa y en pelea con Kicillof, en una situación de mucha debilidad frente al armado que está haciendo Milei en el Congreso, que ya pasó primero de evitarse los disgustos, etapa que ya quedó garantizado que no le va a pasar después del resultado de las elecciones de octubre, porque tiene sobrado el tercio que necesitaba para garantizar que ante un veto el Congreso no iba a insistir. Eso ya ahora está peleando por ser primera minoría. Y en ese contexto, la nueva figura del Senado, que ya desembarcó en el Senado, es Patricia Bullrich el viernes pasado, en un episodio bastante bochornoso que tuvo su pelea, su capítulo inaugural de la pelea que va a liberar contra Victoria Villarruel en el Senado. Karina Milei quería ir junto a el jefe de gabinete Adorni, que es la otra señal de que ella está muy empoderada, su vínculo tan cercano con el nuevo jefe de gabinete, y también Diego Santilli le iba a acompañar porque como hubo como un desencuentro que hizo que le dijera Villarruel, Karina Milei le dijo a Patricia Bullrich que le avisara a Victoria Villarruel que iba a ir. Victoria Villarruel le dijo que me mande una nota y que haga el trámite formal. La nota llegó a deshora, entonces supuestamente no le iban a dejar entrar y se presenta Diego Santilli con el vicejefe de la policía, nada menos, el vicejefe de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, se presenta en el Senado para decir me van a dejar entrar sí o sí. Hubo un intento de la gente de seguridad del Senado de impedirles el paso. Aparentemente Santiago Fioriti cuenta en Clarín el fin de semana que la cosa casi se fue a las manos incluso, pero finalmente terminaron entrando al Senado Karina Milei, Adorni y Diego Santilli, y algunos de los senadores oficialistas que iba a jurar le prestó el palco. Después Patricia Bullrich se quejó porque dijo que a ella le habían puesto un límite de apenas 3 invitados por senador y que resulta que los senadores de la oposición sí tenían mucho mayor cantidad de invitados especiales. Quiso tomar la palabra y Victoria Villarruel le dijo que no se le iba a dar porque habían acordado ya que era una sesión sin que nadie tomara la palabra. Pero bueno, la cuestión es que ahí ya Patricia Bullrich entró un poco pateando la puerta al Senado en un intento del gobierno por opacar cada vez más y darle el poder a Patricia Bullrich y no a Victoria Villarruel en el Senado. Eso por el lado del Senado. En la Cámara de Diputados decíamos, la semana que viene va a ser reelecto, esta semana, votan, asumen los nuevos diputados y va a ser reelecto también Martín Menem al frente de la Cámara de Diputados. La que reemplaza a Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, que se despidió, dijo que estaba triste, es Alejandra Monteoliva. Esto es un triunfo de Patricia Bullrich, o por lo menos un gesto de Milei a Patricia Bullrich, que dejó que ella un poco eligiera a su sucesora, una dirigente cordobesa que según Patricia Bullrich va a sostener lo que ellos llaman la doctrina Bullrich de tolerancia cero dentro de las fuerzas de seguridad. La novedad grande, importante, bueno, pues esta se va a demorar unos días más porque hay algunas dificultades. La gran novedad es que el ministro de Defensa no es un civil, es un general del ejército, se llama Carlos Presti, y Carlos Presti, para poder asumir, bueno, hay una serie de cuestiones que son completamente nuevas, porque no había pasado nunca desde que volvió la democracia que fuese un militar el que se pone a cargo del Ministerio de Defensa. Es el hijo, además de un militar que tuvo un rol dentro de una de las dependencias de mayor represión ilegal de la última dictadura militar, un regimiento con jurisdicción sobre La Plata. El papá del futuro ministro de Defensa, de hecho, fue procesado por crímenes de lesa humanidad, pero murió en el 93 cuando todavía estaban la impunidad de las leyes del perdón que había dictado Carlos Menem, con lo cual muere en libertad. Pero no solamente es un militar, no se le conoce tampoco cuál es su postura respecto de la represión ilegal de la última dictadura militar. Hubo el fin de semana además una manifestación de familiares de militares detenidos por causas de lesa humanidad que fueron a protestar con pañuelos negros a la Plaza de Mayo. Es un interrogante saber si la llegada de Presti viene de la mano también de una revisión de lo que ha sido una política de Estado en materia de derechos humanos y de repudio a la represión ilegal de la última dictadura militar. Pero decía, eso se va a demorar un poquito porque, bueno, hay cuestiones que
son nuevas. Por ejemplo, que va a tener que estar de civil, pero pide licencia, no se da de baja. Entonces, cuando eso genera una serie de cuestiones respecto a cuáles van a ser los ascensos, porque por su edad las camadas mayores a las de Presti deberían pasar a retiro. Bueno, mientras terminan de ordenar estas cuestiones dentro del Ministerio de Defensa, va a seguir estando al frente el actual ministro de Defensa, Luis Petri. Y esto va a ser además que ahora lleguen los nuevos aviones, los F-16, que se les compraron estos aviones supersónicos a Dinamarca, en el contexto de un ajuste feroz del Estado, donde el gobierno va el año que viene a acelerar con la quita de subsidios y también con los despidos en el Estado. Bueno, uno de los sectores que no pierde, más allá del tema de los servicios de inteligencia, es también el sector de defensa, donde esta semana se va, la compra ya está hecha, pero se va a recibir el primero de estos aviones, que es la inversión más importante también que se haya hecho en compras para las Fuerzas Armadas desde la vuelta de la democracia hasta esta fecha. Milei originalmente no iba a estar en Argentina, entonces iban a postergar la llegada, que es del 5 de diciembre, pero finalmente en el marco de la confrontación con la AFA y con el Chiquitapia, Milei durante el fin de semana puso 3-0, planteando que, bueno, que el Chiquitapia había sido insultado en las canchas, que esto le daba un triunfo moral al gobierno nacional, que salió en apoyo del presidente estudiante de de Sebastián Verón, perdón. La cuestión es que Milei decidió no viajar a Estados Unidos, según sus voceros habituales, para no salir en la foto del sorteo del Mundial este viernes, que aunque esté Donald Trump, lo que él no quería era en una foto al lado del Chiquitapia. Eso hizo que suspendiera por primera vez un viaje a los Estados Unidos. Yo presumo que tampoco está cerrado el acuerdo comercial, porque está pendiente de firma el acuerdo de comercio con los Estados Unidos, y supongo que si estuviese cerrado, Milei viajaría igual con o sin foto para el Chiquitapia, pero la cuestión es que el gobierno decidió que no quería en este contexto la foto con el Chiquitapia, y el fin de semana, si bien Verón escaló en sus críticas públicas contra Tapia, dijo que era una dictadura y que era evidente que la sanción era para silenciarlo, cosa que me parece que es bastante evidente. Bueno, los dos clubes que corrían con el caballo del comisario este fin de semana perdieron sus respectivos partidos, ¿no? Central Córdoba en Santiago del Estero, el club de Tobillino, resultó derrotado justamente por Estudiantes, que avanza en el campeonato, y Puerto Madryn, que era el otro club que había recibido, Deportivo Madryn, que había recibido unos arbitrajes que lo beneficiaron bastante, bueno, perdió el ascenso. Y atente con el ascenso, porque en esta discusión también se cruzan muchas otras cosas. Clarín le viene dando al Chiquitapia que tiene material, digamos, no es que no tenga, pero le viene dando mucho, sobre todo la cuestión de las finanzas a través de este grupo financiero Surfinanzas, tan ligado a la AFA y a los manejos financieros de Chiquitapia, que ahora está bajo la lupa. Pero tiene que ver también con un momento en el cual el Chiquitapia decidió quitarle al grupo Clarín un negocio, el único negocio importante que le quedaba en el mundo del fútbol, que era la transmisión del fútbol del ascenso, de la Primera Nacional y de la B Metropolitana. Los dos derechos los tenía TIC, parte de Clarín forma parte de la sociedad de TIC, y el Chiquitapia se los quitó. Y decidió el Chiquitapia, en ese caso, ir a fondo, romper completamente. Si algún lazo quedaba entre Clarín y la transmisión de los partidos de la AFA, de lo que había sido el fútbol, digamos, originalmente tenía todo. Después vino Fútbol para Todos con Cristina Fernández de Kirchner, y ahora quedaban los partidos del ascenso, que el Chiquitapia decidió romper lanzas completamente con el grupo Clarín y cortarle los derechos de transmisión, que aparentemente va a empezar a vender de forma directa a la AFA a través de una plataforma.